Bueno, seguro que me van a preguntar, pero tengo que subirles lo de la semana pasada al Classroom. Estoy tapado también de actividades y de trabajos. Estamos probando eh, las herramientas como para generar también el tema de las pruebas y todo eso, ¿no? La calificación. Entonces estamos ensayando también con algunas herramientas propias. Así que se las tengo que subir lo de la semana pasada al Classroom. Eso es lo que vamos a trabajar. La idea es de acá a 2 semanas, estamos miro para allá, tengo mi almanaque, al miércoles 20 a hacer el examen. Entonces estamos probando con las distintas herramientas para ver cómo va a hacer todo. Eso es para que lo tengan presente. Vamos a ver si terminan de aterrizar algunos más. Dale. Con respecto a la gente de los listados, sé que la universidad va ahora a implementar, va a mandar los nuevos listados, pero está todo prolongado, así que no habría inconveniente. Es decir, hay que ver cómo vienen los listados. Por ahora yo diría, la gente que tiene algún inconveniente con respecto a acá, si figuran o no en los listados, como a veces suele pasar en las cátedras, a más de uno le puede haber pasado, que uno cuando da el listado provisorio, el primero, después cuando se hace la gestión y el trámite, el tema es que aparezcan en el listado definitivo. No sé si alguna vez les ha pasado que a un profe cuando les lee dice, bueno, lo importante es que después aparezcan en el listado definitivo. Eso es lo más importante. No sé si hay más o menos algunas inquietudes que pueden llegar a tener, pero es para aclarar el panorama. Bueno, vamos a trabajar esta noche con lo que sería el tema del procesamiento de los formularios y lo que es la implantación de un proceso. Una parte que esto corresponde al capítulo 10 de sistemas administrativos y control interno, y lo otro, si no me equivoco, es el capítulo 15, a ver si lo tengo, de herramientas, que es la implantación del proceso. Cuando uno dice, bueno, ya tenemos todo el análisis de un proceso y lo tenemos que implantar. Un segundo que chequeo, tengo los libros acá, me los bajé cerca de la compu, porque los capítulos de memoria no me los... 16, la implantación del libro de herramientas. Bueno, la idea cuál es, hoy cerrar con todo lo que sería lo teórico, y la semana que viene, yo miro ya la semana que sigue, para la semana que viene, es el 13, hacemos todo un gran repaso de todos los temas, ¿está? Para aclarar las dudas que puedan tener. Normalmente en las cursadas utilizo esa metodología, reservo el día anterior al parcial para hacer un gran repaso, así que esa es la idea. Así que bueno, vamos a arrancar. Bueno, lo que tenemos acá, la primera parte es bastante tal vez sencilla. Sí, ahora es el 10 de sistemas administrativos y control interno. El parcial va a ser sobre la plataforma Classroom. ¿Está? Estuvimos trabajando un poquito para investigar cómo es la generación del examen sobre esa plataforma. Esa es la idea. Esa es la idea, chicos. Sí, porque hay un método para hacerla sobre la plataforma, por eso estamos trabajando cómo hacerle que quede, que sea, ¿cómo les podría decir? No complicada para ustedes. Por eso es lo que estamos trabajando. Bueno, entonces como les decía, fíjense acá en la primera transparencia y hablamos de procesos. Procesos administrativos que tienen esto. De acuerdo a la medida del proceso, puede ser cómo se lo va a trabajar. Sabrina me dice, ¿todos tendrás tiempo? Estamos analizándolo, Sabrina. No entren en pánico. Primero digo que no entren en pánico, ¿está? No entren en pánico con respecto al parcial. Estamos analizando todo para que sea lo más transparente y equitativo para todos. Pero no entren en pánico. Seguramente van a ser choice, algunas pueden ser también para responder online, porque vos podés también crear datos y guardar datos. Así que estamos analizando todo, chicos. Así que no entren en pánico. Por eso a veces, así como a ustedes les puede resultar a veces abrumador el tema de la virtualidad, en el caso nuestro, preparar y analizar material, todo contra el reloj, ¿no? A ver cómo funcionan las herramientas, es todo un tema, es todo un tema. Por eso
no hice tiempo yo, por ejemplo, a subirlo de la clase pasada. Tenía que haberlo subido a YouTube, ponerlos en el Classroom, que te demora, capaz que una horita te lleva eso. Pero una horita multiplicado por la cantidad de cursos, se complica a veces. Porque es un videito, el otro explicarlo, y bueno, te lleva un tiempito. Bueno, volvemos a lo nuestro, si no nos demoramos. Proceso, y acá tenemos la forma de trabajarlo. Fíjense, habla de procesos interactivos y no interactivos. ¿Qué significa esto de un proceso interactivo y no interactivo? Lo voy a relacionar siempre con el tema bancario porque es fácil de verlo. ¿Está? Referido a esto, tenemos lo siguiente. Un proceso netamente interactivo, si nosotros trabajamos con un cajero automático, es netamente interactivo. Porque estamos operando contra cajero automático, ¿está? Y toda la operación la vamos a generar contra ese cajero automático. Es ida y vuelta, tipo ping-pong, ida y vuelta, como tenis, como quieran llamarlo. Ahora, de acuerdo a eso, engancha con el otro punto, que es el momento de procesamiento. ¿Qué significa? Podemos tener, a pesar de ser interactivo, puede ser actualización inmediata o actualización ¿qué? Diferida. ¿Qué significa esto de los dos tipos de actualizaciones? Ejemplo, si nosotros hacemos una operación en el cajero automático, vamos a hacerla fácil, hacer una extracción de dinero, ¿esa operación qué es? Es inmediata, el cajero automáticamente lo que hace es actualizar tu estado de cuenta y ya está, no hay otra. Vos sacaste plata y te actualizó tu estado de cuenta. Ahora, pero se pueden dar situaciones donde uno puede generar una transferencia y a pesar de ser una transferencia te demora tal vez 24 horas en que se acredite. No sé si a ustedes les ha pasado eso. A mí me puso un cartel, me puso conexión inestable. No sé si a alguno le pareció por un segundito. Hola, hola, ¿me están? Ah, Mica me puso que sí. Un segundito me puso una barra en gris que puso conexión inestable. Bueno, el tema es este. Va de vuelta. Actuación inmediata, está, y diferida. El tema es así, chicos. Cuando es inmediata, le dije el caso de cajero automático. Cuando vos haces una extracción con la tarjeta de débito, automáticamente te la imputan y ya está. Bajaste el valor que tenías en tu cuenta. Ahora, una actualización diferida les planteaba el caso, por ejemplo, de que hagas una transferencia. Tal vez estás haciendo una transferencia y demora 24 horas para que la acrediten en el otro lugar. A pesar de que vos la hiciste de forma interactiva con el cajero automático, el sistema lo hace ¿qué? Con un retardo. Tiene un tiempo para ¿qué? Para generar esa transferencia. ¿Está? Eso sería, por ejemplo, interactivo. ¿Qué tal? No, no. Acá es una introducción cortita, no te preocupes. Acá es una introducción cortita y después tengo que hacer lo que es implantación. No te preocupes. Y volviendo acá al tema de no interactivo, es un proceso, puede ser un proceso netamente administrativo, donde lo que se hace es, en lugar de trabajar, digamos, contra el cliente o contra el sistema que puede ser automatizado, uno es el que lo está procesando y cuando se junta una determinada cantidad de volumen de tareas, se procesan todas después. ¿Qué significa esto del no interactivo? Lo que plantea es que, por ejemplo, si nosotros trabajamos con el minibanco, ¿está? Ese proceso tiene de los dos, tiene interactivo y no interactivo. ¿Qué significa? Nosotros operamos contra el minibanco, vamos a hacer un depósito, hicimos toda la operación, pero cuando colocamos el ticket adentro del sobre con los cheques para que se genere ¿qué? Ese depósito, ¿qué sucede acá? Nosotros hicimos toda esa operación, pero la operación está cerrada. Porque ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el banco cuando ponemos el sobre para el tema de qué? De ese depósito. ¿Lo hace de forma inmediata? A pesar de que estuvimos operando, preparamos el sobre, ¿lo acreditan de forma inmediata? ¿Qué les parece? Uy, se nos fueron. Claro, eso sería la actualización diferida. Eso, por eso me ponen ahí los tiempos. Eso es la actualización que diferida. ¿Está? Ahora, ¿qué sucede?
Y ahora vamos a mirar lo que es el procesamiento para generar y entender esto. ¿Qué significa esto del procesamiento? Depende del tipo de organización, el procesamiento puede estar centralizado o diferido. ¿Qué significa esto del procesamiento centralizado o diferido? Esto es, por ejemplo, todos los bancos trabajan de forma que centralizada. Cada sucursal, su actividad, la reporta automáticamente ¿dónde? A su casa matriz. Lo normal es que lo haga de forma que inmediata. ¿Por qué? Porque de esa forma no hay problema que si vos vas de una sucursal a la otra, resulta que no llega la información correcta a dónde, al banco y quede todo disponible. Eso sería centralizado. ¿Está? Diferido, ¿qué significa? Que nosotros hay determinados tipos de tarea o procesos que podemos hacer en una sucursal, pero que la sucursal lo tiene que procesar y enviarlo después al banco, a su, digamos, su banco central, su casa matriz, al cierre de las operaciones. ¿Está? Eso sería un procesamiento como diferido. ¿Está? Que es igual que lo que nosotros hablamos hace minutos con respecto al minibanco. Hay operaciones, muchas que son, insisto, con un oficial de cuenta, estás haciendo una gestión y él dice, bueno, en 24 horas nosotros lo analizamos. Bueno, eso es un procesamiento que es diferido, porque hay un tiempo de ¿qué? De demora en la respuesta. ¿Se entiende el concepto? Acá estamos hablando, insisto, de cómo es el proceso, ¿está? Si es interactivo o no interactivo, y si la forma de que del procesamiento encima que es online, automáticamente, o los junto una cierta cantidad de elementos a procesar, y cuando tengo esa cantidad, hago que la gestión, ¿está? Aplicado netamente a procesos administrativos, por ejemplo, el área de compras. Compras no está constantemente enviándole orden de compra a un proveedor. ¿Qué hace? Junta todas las órdenes de compra tal vez en un día o cada 2 días, y cuando tiene todo ese volumen y tiene discriminado para qué proveedor se lo va a enviar, ahí pasan esos días, juntó todos sus pedidos, lo envía a quién, al proveedor. ¿Me siguen? Eso es un procesamiento como diferido, o en lotes también se le dice. Está esperando que se genere un volumen determinado y se lo envío a qué, al proveedor. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Más que nada es eso. A eso se refiere cuando uno habla de cómo vamos a hacer este tipo de procesamiento. Cómo se hacen las tareas. Para que tengan la idea de los dos, de lo que es online y lo que es diferido. ¿Está? Bueno, vamos ahora a hablar de lo que es la implantación de un proceso. O genéricamente uno puede decir un proceso o un sistema, porque uno y otro van pegados. Uno y otro van pegados. Esto es lo que les quería dar como introducción a lo que es la implantación de un proceso o de un sistema. ¿Está? Y vamos a ir a la implantación. Voy a acomodar esto. Estamos ahí. Ahí estamos. Bien. Y acá tenemos 2 o 3 elementos a tener en cuenta cuando se va a implantar un proceso o un sistema. Fíjense qué tenemos acá. Lo primero que se plantea es decir, nosotros podemos poner el procedimiento de conversión del sistema, del proceso, cómo lo vamos a analizar, pero aparece ¿quién acá? Aparece la capacitación del personal. A ver si recuerdan, allá al comienzo de la cursada, ¿se acuerdan que comentamos que era en el análisis global ver en general el proceso? ¿Está? ¿Se acuerdan allá perdidos en el tiempo hace un par de semanas? Después, ¿qué dijimos? Hay que mirar cómo son ¿qué? Infinitos los procesos, que es el análisis que detallado, hay que mirar cómo se hacen esos procesos. ¿Y qué hablamos también? Que es importante, ¿qué cosa? La persona que realiza ese proceso.
Estos elementos hay que mirarlos. Por eso hablamos también de que de la entrevista, cómo tratar de que de entrevistar a las personas y lograr esta afinidad, que lo hablamos el otro día con la programación neurolingüística, es decir, tratar de que de lograr esa empatía para poder detectar cómo hacen los procesos. ¿Está? Y ahora resulta que cuando vamos a qué? Tenemos todo el proceso analizado, todo el proceso estudiado, pero ahora lo vamos a llevar a la práctica. Un punto, pero súper importante, ¿cuál es? La capacitación. ¿Queda claro el porqué? ¿Se entiende? ¿O les hace ruido el porqué de la capacitación? ¿Qué les parece? ¿Se entiende lo que estoy apuntando o mazo? El Mica me pone que sí, ¿se entiende? Porque insisto, ustedes pueden ser excelentes administradores, pero si se olvidan quién va a ejecutar el proceso que ustedes diseñaron, están en el horno con papas. Obviamente, como dice Sofía, como dice Yamila, ¿está? Como dice Mica, son los usuarios. Sí, no, vas a perder la cabeza. Sí, sí, sí. Vas a perder el puesto, tal vez inclusive. Sí, es complicado. Por eso dice, hay que capacitar al personal. Hay que juntarse con la gente de recursos humanos, charlarlo, decir, mira, esto está así, esto se va a hacer así. Vamos a tener que ver cómo capacitar al personal, vamos a ver cómo reacciona el personal. Hay, el proceso de implantación es, insisto, hay que tener tacto, como bien dice. ¿Eh? Hay que saber manejar sí, el proceso en general, sí, sí. Sí, como dicen ahí las chicas, ¿eh? Eso hay que tener en cuenta. Bueno, voy a avanzar un cachitito. Claro, fíjense, ¿está? Acá dice, los sistemas de información generan el proceso, porque está orientado a la parte de sistemas, pero el proceso es lo mismo. Puede tener éxito o fracaso debido a la forma en que se operan y usan, que es la que estamos hablando. Es decir, el sistema puede ser técnicamente el mejor. Técnicamente no hay con qué darle, es lo mejor. Pero si las personas que van a operar con ese procedimiento les resulta engorroso, va al fracaso. Insisto, hay cosas que pueden ser muy sencillas. No pensemos en una gran organización donde dice, uy, qué software o qué proceso voy a trabajar o cómo lo vamos a trabajar. Vamos a hacer una cosa entre casa para el análisis. Supongamos que en una farmacia, usted los contrata en la cadena de farmacia y dice, mira, vamos a colocar un sistema de computación para hacer todo la registración de qué, de todos los productos, queremos ver cómo automatizamos los procesos, somos más eficientes, y bueno, ¿qué te parece? Bueno, uno va a tener que, insisto, estamos hablando de una cadena de farmacias, va a tener que asesorarse, cuál es el mejor software, qué proceso utilizar, cómo qué, ver cómo la farmacia rápidamente maneja su stock de productos, cómo hace que los pedidos a los laboratorios, empiezan a jugar un montón de factores. Pero el factor ahí que va a ser también fundamental es la gente que atiende a nosotros como público, cómo se va a poder manejar con qué, con el software y con el sistema. Porque nosotros podemos definir todo el proceso, pero si después al usuario el proceso le resulta engorroso, les puedo asegurar que le van a boicotear el proceso. ¿Por qué? Porque capaz hicieron toda una modificación y le resulta difícil de entender a la gente que lo tiene que trabajar. ¿Está? No hay que asumir que es fácil. ¿Está? Lo que hay que hacer es generar el proceso y evaluar. Ahora vamos a ver los temas de implantación, cómo se los trabaja. Porque a veces vos pensás que va a salir por un tubo y te das cuenta que ese tubo tiene una curva y chocaste en la curva. ¿Se entiende? No sé si soy claro en esto. Es lo que dice acá. Hay que tener cuidado. ¿Está? Una anécdota así grande que tuve hace muchos años atrás, cuando trabajé en IBM, tuvimos que capacitar un banco. Fue caótico. Les puedo asegurar que fue caótico, caótico.
¿Por qué? Porque venían después del horario de trabajar. El banco los mandaba a todas las personas para capacitar. Venían en micros que estaban espectaculares, traían el charter y nosotros teníamos que capacitar todo un banco, todo el banco, no una sucursal, todo el banco. ¿Está? Se turnaban por sucursales en distintos horarios. La mayoría todos a la tarde, a la noche. Terrible cantidad de gente que teníamos. Bueno, ¿qué pasaba? Mucha gente cuando venía al curso, los cursos eran de 1 hora y media, era 1 hora y media 3 veces por semana, ¿está? O 2 horas 2 veces por semana. Más o menos andaban ahí en los valores. Claro, yo cuando empezamos con los cursos, iba a la coordinación a la noche y tenía un par de colegas que eran un poquito más chicos que yo. Yo ahí tenía 32 años. ¿Y cuál era el problema que tenían? ¿Qué se imaginan? ¿Cuál era el mayor problema o el mayor desafío que teníamos nosotros? Como insisto, la gente que los íbamos a capacitar. El mayor inconveniente que teníamos es que la gente que venía, primero que todos se conocían. Venían después de haber trabajado un montón de horas en el banco. Es decir, sí, cansados y venían por obligación. Entonces lo que menos les interesaba era la capacitación. Entonces cuando nosotros, insisto, teníamos que dar temas que para ustedes hoy podrían ser para reírse, porque insisto, estoy hablando del año 96, explicar lo que era Windows, lo que era Word, Excel, porque antes no existía nada. Bueno, había que explicar todo eso. Pero claro, la gente, los que venían del banco, nos boicoteaban a nosotros. Hasta que un día me planteé ahí nomás, en la primera segunda clase me planteé porque uno quería explicar y no te va a morir ya. Encima decían, ¿puedo fumar? Pero tenían que ir afuera de la empresa a fumar porque no se podía fumar adentro. Mate, no, imposible, se imaginan. Estás trabajando en IBM, no, a lo sumo vas a la máquina, te servís el café, te lo tomás y estalla la máquina. Pero mate ni se te ocurra. Entonces era todo un cachengue. Entonces, ya la segunda clase les dije muy clarito el curso. Eran 16 por curso. Yo tenía un curso de 16, tenía otros chicos más chicos que yo tenía 32, yo tenía 30 o 29. También venían cursos. Entonces yo primero, como llevaba la coordinación, me planteé con mi curso y le dije, mira, vamos a hacerlo fácil, dije a la gente del curso. Nosotros tenemos que darle estos temas. Yo no tengo problema, si ustedes quieren charlar, si se ponen a jugar con el juego que vienen en Windows, yo no tengo ningún problema. Pero cuando venga el examen que la empresa tiene pautado para hacerlo, y ustedes lo entregan en blanco, a mí no me importa. Así, es directo, no me importa. Para ustedes. Total, si les va mal, es un tema de ustedes, no es un tema mío. Pero lo aclaro ahora, le dije, de movida. Claro, ¿qué pasó? ¿Se imaginan lo que pasó cuando le dije eso a la gente del curso? ¿Qué se imaginan cuál fue la respuesta? ¿Cuál se imaginan que fue la respuesta? No es que ya fue jaja. ¿Qué les parece? ¿Qué pueden haber dicho los que venían a capacitarse que eran de un banco? A ver, ¿qué se les puede ocurrir? No, pues lo que pasa es que ustedes son estudiantes, no es que venís por trabajo y te hacen capacitar. Van por trabajo, no es que ustedes, como ustedes que van a estudiar, ellos vienen del trabajo, tienen que hacer una capacitación. ¿Qué es lo que puede haber también ahí? Si vos te mandan a capacitar en el trabajo y volvés y te sacaste. Daniela dice se lo tomó en serio. Supongamos que a cualquiera de ustedes. Ahí está, Micaela, ese es el punto. La mayoría me dijo, no, Norberto, vamos a perder el laburo. No hay problema, le dije. ¿Ustedes no me permiten dar clase? No hay problema de ustedes, no es el mío. Yo les voy a dar la clase igual. Si a ustedes no les interesa, abánquense lo que viene. ¿O no? Porque es un trabajo, lo que puso Micaela. Porque ellos venían por trabajo, no es como ustedes que vienen a aprender para después ejercer su profesión. Esa es la gran diferencia. ¿Me siguen?
Claro, entonces, ¿qué pasó? Madir me dice, no, Roberto, pero mirá nosotros como por el trabajo, ¿cómo no vas a poner un 1? ¿Cómo no vas a desaprobar? Problema de ustedes, le dije. Si ustedes no quieren aprender, le digo, si yo hago cualquier cosa, me echan a mí. Yo no voy a perder el puesto en IBM. Problema de ustedes, le dije. O no, pónganse ustedes que tienen gente a cargo y les quieren boicotear a ustedes. Pasa por otro lado el tema. Entonces, ¿qué pasa? La capacitación es importante, pero también hay que tener en cuenta cuál es el ámbito laboral, cuándo lo van a hacer, porque juegan todos estos factores. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que les quiero apuntar? Tenía la de ustedes, yo tenía 32 años, así que. Pero es un tema, como puso ahí Micaela, claro, se encontraron con el problema del laburo. Es un tema. Vamos a avanzar. Bueno, fíjense, ¿a qué se refiere esto de la capacitación? ¿Qué significa esto? Hay que capacitar a los que lo van a usar, a los usuarios, perdón, los que lo van a usar, pero también a la gente que tiene que mantener distintas funciones esenciales, ¿está? Como lo dicen ahí. ¿Qué significa esto de las partes rutinarias o extraordinarias? Significa que además del funcionamiento normal, tenés que tomar determinada cantidad de gente, de grupo de gente que esté capacitada que no solamente que sea un usuario básico, que sea que un usuario que es experto. ¿Por qué? Porque cuando lo vamos a implementar el proceso, tiene que quedar en claro cómo se tiene que utilizar. ¿Me siguen? Porque al implantar el proceso hay que capacitar a la gente porque luego la empresa que desarrolló el proceso, o ustedes si desarrollaron el proceso, no van a estar disponibles todo el tiempo. ¿Queda claro? Por eso se habla de la importancia de ¿qué? De la capacitación. ¿Está? Voy a avanzar un cachito. ¿Cómo vamos a hacer? Esta primera parte es capacitación, después voy a mostrar otro. Bueno, fíjense, ¿qué características dice? Capacitar a las personas que van a decir, bueno, se debe capacitar a que los errores más comunes, che, ¿qué pasa si sucede esto? Ah, no, tenés que entender este menú. ¿Qué pasa si pasa esto? No, tenés que hacer tal otra cosa. Todo eso también, no es solamente que lo que aparece en la forma superficial. Cuando dice capacitar, es que logren entender el proceso que ustedes diseñaron. ¿Está? No sé si soy claro. Cuando ustedes realizan, ¿se acuerdan que hablamos de organización y métodos? Cuando ustedes realizan un proceso administrativo, las personas tienen que tener en claro luego que cómo saber usar correctamente bien el proceso que ustedes diseñaron. ¿Estamos? Por eso les dice que esto. Bueno, ahí dice, bueno, de lo genérico, teléfono, las cosas también se utilizan acá. Bueno, ¿cómo andamos hasta acá? ¿Lo van siguiendo el concepto todo fuerte de capacitación? Así después vamos a ver los otros puntos, que es cómo lo vamos a instalar el proceso. Ya pasó media hora. Bueno. Bueno, acá lo que dice es, más que nada, ¿qué cosa? Es cómo hay que darle importancia a todas las etapas. Por eso dice, la mayor parte del nivel de la operación del sistema en sí, cómo van a ser los formularios, cómo se mueve un formulario de un lugar a otro. En tal caso, ustedes tendrán que saber quién complete ese formulario y cómo se complete ese formulario, quién lo debe firmar. Todo esto, insisto, con algo que puede parecer medio, ¿cómo les podría decir? No pueden usar la palabra, es obvio que lo van a entender. No, acá no existe el obvio. Hay que explicarles cómo lo van a utilizar. El obvio que les queda para ustedes. Tampoco le pueden llegar a decir, pero esto es una pavada, porque si le dicen a la persona, pero esto es una pavada, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo va a interpretar la persona? Si ustedes le dicen, pero esto es una pavada, ¿cómo lo va a interpretar la persona que está al lado enfrente? ¿Qué les parece? Anímense, a ver, ¿cómo lo va a interpretar? Creen, no, pero es sencillo, es una pavada. ¿Cómo lo puede llegar a interpretar?
Y sí, lo que pone Sonia es lo que pone Sonia. Tal cual, como pone Brenda, también. Imagínense, yo por lo general no les digo, como que mucho no le estaría dando. Claro, o más que no le importancia, yo me quedo con lo que están ahí diciendo, ¿no? Que le baja la autoestima, como ponen ahí, que si no entiende medio tonto, ¿viste? Eh, es un tema, es como si yo a ustedes, yo profesor, le digo, me extraña, chicos, que este tema no lo puedan entender. Vos te quedás ahí duro y decís, pero me mató, no lo entendí. Suena fuerte también, ¿no? No. Sí, de mi lado digo, me extraña que no lo puedan entender. Vos te tirás para atrás y decís, ¿qué pasó acá? Que es lo que ahí están diciendo ahí, ¿no? Que si no entendés, parece que quedaste dibujado. Por eso digo, hay que lograr, cuando uno hace el relevamiento, cuando uno va a instalar un proceso administrativo, calculen que no es un ladrillo que lo ponemos directamente, estamos trabajando con gente en el medio, hay que ser cuidadosos, hay que tener tacto, como bien dice. ¿eh? Tomarlo con respeto. Sí, Roxana, es tal cual, tal cual. Del otro lado, se te blinda la persona, te baja la persiana y genera rechazo. Entonces uno tiene que ser cuidadoso. Hay procesos que hay que ser cuidadoso porque también puede estar el temor, como bien dijimos antes, a que vos decís, me pueden echar, ¿qué pasa más? Ni que pensar en estos tiempos que estamos sobreviviendo, ni que pensar ahora. Todo un tema. Bueno, vamos a avanzar sobre la capacitación. Voy a avanzar pues más o menos igual. Bueno, y ahí dice, respecto a lo de los usuarios. ¿Qué significa esto? Esto significa más que nada que en qué elementos tienen que estar las personas que van a utilizar este proceso atentos. Fíjense, captura de datos, ¿qué significa? Cuando uno habla de captura de datos. Ojo, a veces no lo asuman tanto al área informática, porque a veces uno lo asuma rápidamente. Captura de datos significa preguntar qué elementos van a ir adentro de qué, de ese formulario. ¿Está? Siempre recuerden, como les dije hace un par de clases atrás, que el formulario es un dispositivo, ¿para qué? Para transportar ¿qué? Esa información. Piensen en el formulario de internet, que yo lo completo con los asteriscos, que son elementos que tengo que completar, pero bueno, es para transportar información. Y si lo pensamos en internet, si nosotros lo analizamos como un formulario físico que tenemos que completar de puño y letra, estamos en la misma. Es un elemento que permite que transportar ¿qué? Información. ¿Está? Y acá tenemos elementos básicos que tenemos que mirar en detalle. ¿Qué información va a estar? Si los datos se pueden modificar o no, si podemos hacer consultas sobre ese formulario. Es decir, que la persona se sienta, ¿cómo les podría decir? Confiada o canchera, como se dice, para el uso del procedimiento que ustedes diseñaron. ¿eh? Porque, insisto, si ustedes lo diseñaron, pasaron por todas las etapas previas. ¿Tá? No quitar valoración a todo lo que hicieron antes. Vamos a ir con la capacitación. Y ahí dice, fíjense, forma de capacitación. ¿Qué dice? Actividad de capacitación puede llevarse a cabo en instalaciones propias, ¿está? Locales alquilados, en casa, instalaciones de empresa. Uno acá va a tener que definir cómo vas a capacitar. Hay empresas que, por ejemplo, cuando diseñan un proceso, a veces ese día lo que hacen es juntar a todas las personas, el comedor de la empresa y hacer las charlas. Hay muchas opciones. Hay empresas, por ejemplo, que para lograr, no sé si alguna vez ha sucedido, mayor afinidad por parte de los empleados, a pesar de que les puede capacitar, hace un fin de semana en algún hotel importante, cuando les quieren aplicar ciertas normativas, no sé si alguno lo ha escuchado. Y a veces hace un día de campo, que también es para generar afinidad dentro de la empresa, ¿no? Eso también lo hacen algunas organizaciones. Que no es solamente para qué, para capacitar en el proceso, sino también es para lograr qué cosa, afinidad con la organización. No sé si a alguno les ha pasado o tienen algún conocido que les ha pasado. Que te dice, vos sabés que sí, nos invitaron, nos llevan a todos en colectivos, en charter,
un día de campo. No sé si alguna vez a alguno le sucedió o a algún conocido le sucedió. ¿Les ha pasado alguno eso? Se me escaparon, se me fueron todos, me parece. Ah, mira, ahí le pusieron que sí. Ahí Len puso que sí. A otro puso. Por eso, a veces lo hacen, depende del tipo de organización. Ah, mira vos, Marcio hizo un torneo. Sí, a veces lo hacen para lograr no solo capacitación, lograr mayor afinidad, ¿viste? Para que no haya, evitar tiranteses. Insisto, son técnicas, ¿está? Son técnicas. Vamos a avanzar para que un poquito. A mí me llevan a conocer la central y sí. Yo conozco gente que trabaja, por ejemplo, en empresas petroleras y lo llevaron a conocer las destilerías con un día de campo en destilería, sí. A pesar de que hacen netamente tarea administrativa, le decimos, bueno, venga, nos vamos a llevar a conocer la planta, dónde queda. Sí, eso es bueno. Insisto, es bueno porque les permite ver, tener una visión de lo que son las cosas. Bueno, y acá tienen método de capacitación, si son directos o indirectos. ¿Está? Voy a avanzar porque se nos mira esta primera charla. Y acá habla de ventajas y desventajas en cada uno de esos casos. Bueno, en esto que habla el caso de las casas es como hoy estamos nosotros estudiando de esta modalidad, ¿no? Esto, bueno, ventajas y desventajas en las casas. Voy a avanzar, que me queda un minutito. Me queda un minutito y pico. Está. Acá lo que plantea es, fíjense, dice, algunos problemas pueden ocurrir hasta con los usuarios no experimentados cuando interactúan directamente con el sistema o con el proceso. Y a lo que voy es, miren esto, vamos a ver lo sencillo. ¿Alguno de ustedes está trabajando por home office en empresa? Sí. Vos el proceso que vos hacías de forma natural en la empresa, hoy lo tenés que hacer en tu casa, y a veces te puede traer un trastorno de un dolor de cabeza, porque hay cosas que vos en la empresa las resolvías al toque de una forma, y hoy tenés todo un tema para resolverlo. Eso es lo que hablan acá. ¿Está? Fíjense que acá el segundo punto dice que tenés cuidado con ese tipo de experiencia. ¿Está? Bueno, chicos, vamos a bajar acá porque me dice que me queda un minutito. Así hacemos la otra charla en 20 minutitos. Y después seguimos. Vamos a hacer así, bajo la pantalla acá y después seguimos.